Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. El propósito de esta unidad consiste en crear manifestaciones visuales acerca de la naturaleza, el paisaje y la relación que se establece con las personas, que puedan realizar trabajos a partir de la observación y apreciación de diversas y variadas culturas, especialmente la propia, que investiguen diversas manifestaciones de diferentes culturas como pintura, dibujo, artesanía, escultura y arquitectura, basados en la naturaleza e interpretando los propósitos expresivos y la relación con materiales, lenguaje visual, o sea, forma, color, línea, y su contexto, que experimenten con diversos materiales y que sean capaces de justificar propósitos expresivos y el uso de materiales en sus propias creaciones. El objetivo de aprendizaje dice: crea trabajos visuales basados en la apreciación y análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre persona, naturaleza, medio ambiente, en diversos contextos. Se dan las instrucciones generales: observa y analiza imágenes, lee atentamente las preguntas, reflexiona las respuestas, anota en tu cuaderno estas respuestas o en la guía. Iniciamos en el momento de la observación con una pequeña introducción sobre lo que se considera paisaje en el arte, específicamente en la pintura. Dice que es el dibujo de lugares que en el estudio de la historia del arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. Casi siempre incluye el cielo y las condiciones atmosféricas, o sea, si hay lluvia, por ejemplo, da la impresión que hace frío, si hay nieve lo mismo, si hay luces que llegan al paisaje de color amarillo, indica que hay una atmósfera más soleada, etc. Estas pueden ser un elemento importante en la composición. Además del paisaje natural, que es aquí donde no hay intervención del ser humano, también se trata como un género específico el paisaje urbano, que es todo lo contrario, donde hay la máxima intervención del ser humano en este paisaje es en la ciudad. Tradicionalmente el arte de paisaje plasma de forma realista algún paisaje real, pero puede haber otros tipos de paisajes. Sí, se representan de manera realista, pero dependiendo del estilo es cómo se representa esa realidad, ¿ya? Podemos ver el pasaje impresionista donde se plasma todo a través de la mancha en las pinceladas que se realizan con la pintura, o pueden ser representaciones más cubistas o más expresionistas donde el color local es cambiado por un color expresivo, ¿ya? Si bien es cierto, copiamos la realidad, pero la manera en que el artista lo hace va a depender de la capacidad expresiva que quiera otorgarle a esa representación real. En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco más relevancia. Claro, en sus inicios, el paisaje era el fondo de un retratado, por ejemplo. O también era donde se ubicaba la batalla o algún hecho histórico. Ya complementaba el hecho en cuestión. Ya desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se pudo establecer el paisaje como tema dentro de la pintura. Observamos dos láminas, una que representa el paisaje rural o de campo y al lado el paisaje urbano o de ciudad. A partir de esa observación tenían que responder. Primero se les pidió que observaran y describieran estos paisajes desde su lenguaje visual, desde su forma, su color, textura, el espacio, la perspectiva. En ambos casos se estableció una perspectiva lineal a partir de las líneas del camino, ya donde se ven en el primer plano que ese camino se ve mucho más ancho y con esas dos líneas se van y tienden a juntarse. No es que se junten, es una ilusión óptica que se produce en el espacio para producir profundidad o lejanía. ¿Ya? Es una herramienta que utiliza el dibujo para producir lejanía.
En ambos casos se da muy marcada esa perspectiva, primero en el camino de campo y en el otro en el camino de la ciudad, en la calle de la ciudad. El color, en el caso del paisaje rural, está dado a partir de pinceladas con manchas, donde el dibujo no es muy perceptivo, más bien las manchas de color. En el caso del paisaje de ciudad es todo lo contrario, si bien es cierto está pintado, igual tiene mucha relevancia las líneas que configuran la representación de edificios, la representación de automóviles, e incluyendo a las personas que aparecen, que están más bien dibujadas que pintadas. Bueno, el espacio que se produce establece claramente un espacio de base que vendría siendo el camino, lo que se puede ver de césped en el paisaje de campo. Luego en la altura, los árboles establecen esa altura, se visualiza parte del cielo. Lo mismo en el paisaje de ciudad está la calle, las veredas, donde se ubican las personas que están realizando actividades en la ciudad. Y la altura está establecida por la altura de estos edificios. También se visualiza muy claramente el cielo. Luego dice, describe propósitos expresivos de la pintura. ¿Qué quiso expresar el artista? Creo que quiso expresar un día específico en cada uno de estos paisajes. En el paisaje de campo se visualiza que fuese un paisaje que está representado en una estación del año donde hay más calor. Hay claras evidencias de los rayos solares que pasan por entre medio del follaje de los árboles. Al parecer, un día de verano, se visualizan entre árboles figuras humanas poco claras porque, como decía, son las pinceladas de pintura, las manchas las que van describiendo aquí la representación de las formas y de las figuras. En el caso del paisaje rural, o sea, de ciudad, es un paisaje que está situado en una estación del año más fría, el cielo se ve nublado, hay mucha nube, las personas que aparecen se ven más bien abrigadas, ya entonces da la sensación, además de los colores que se han utilizado, de un paisaje que está en un ambiente más bien frío. Ya en ambos se quiso representar una situación específica en un día cotidiano, en una estación del año determinada, donde se observan personas, en un caso que se ve como que estuvieran paseando en el caso del campo y en el otro en una actividad diaria, en un día cotidiano de trabajo, se ven automovilistas. Luego, dice, establece semejanza y diferencia entre el paisaje urbano y el rural. Bueno, la principal diferencia es, primera, la intervención muy clara en el paisaje de ciudad, la construcción de edificios, la construcción de calles, de veredas, los automóviles. En el otro, la mayor intervención sería ese camino entierrado y a lo mejor la siembra de esos árboles, pero de construcción es lo mínimo. La otra diferencia grande es la estación del año, una marcada como el verano y la otra en invierno. En una aparece más actividad laboral por las personas que aparecen en esa ciudad y en el otro es más bien un día de relajo, de esparcimiento, de paseo. Hay dos personas que están ahí bajo los árboles. El colorido también es mucho más claro. El verde predomina en el caso del campo, toda la naturaleza en su esplendor. En el otro hay carencia de naturaleza en el sentido que no se ven, no se percibe mucho los árboles, salvo el cielo que se ve en la parte superior. Selecciona uno de estos paisajes y se imagina que se representó en primavera. ¿Qué cambiaría? ¿Ya? Primero, en el caso del de campo, tenés que agregar flores, menos follaje, más árboles con sus ramas y con sus flores en esplendor, lo mismo que en el piso. ¿Ya? Dar más luminosidad de los rayos porque hay menos hojas que impiden que esos rayos lleguen al piso. ¿Qué agregarías o quitarías? Bueno, agregaría las flores, agregaría a lo mejor más personas disfrutando de un paseo, algunos a lo mejor recogiendo flores. ¿Qué quitaría? Bueno, mucho follaje. El follaje, bueno, ya como está en su esplendor, ya indica que es verano.
¿Y qué colores aplicaría? Bueno, flores en distintos colores. Aclarar un poco y dar más luminosidad a través de los amarillos. En el caso de la ciudad, obviamente aclararía ese cielo, poníamos un cielo celeste, agregaría árboles con flores, las personas menos abrigadas, a lo mejor con un sombrero para protegerse del sol, ¿ya? Cambiaría los colores, agregaría colores más vistosos, rosados, a lo mejor amarillos claros, el azul del cielo. Los edificios también los pintaría un poco más claros. Recursos audiovisuales, tenías que ver algunas fotografías que representaban diversos paisajes en la actualidad. Actividades para realizar en el cuaderno del estudiante. Debías realizar un ejercicio de evocar el parque en otoño. Evocar, llevar a tu mente, recordar algún momento vivido en un parque en otoño. ¿Ya? ¿Cuáles son los colores de esa naturaleza? Los colores en el otoño, las hojas de los árboles tienden a ver bien amarillos, ocres, café, naranjo. El verde se ve mucho menos. Se ven los árboles con menos follaje, las hojas están en el piso. También pueden haber personas, puede haber un poco más de frío, por lo cual puede correr más viento. Los árboles pueden indicar ese viento a partir de sus ramas dobladas hacia una dirección, lo mismo que el cabello largo de las mujeres, o si tienen pañuelos o bufanda también que vayan a esa misma dirección. Las personas obviamente más abrigadas. Muchas hojas en el piso, en el pasto, etc. Luego tenías que dibujar un paisaje a partir de una imaginaria personal, o sea, ese imaginario que evocaste, que podía partir perfectamente también de un recuerdo. Tú y tu hermano corriendo por el pasto, jugando, no sé. Y a partir de un imaginario personal donde se evidencia la naturaleza en otoño. ¿Ya? Entonces, árboles. ¿Qué pasa con el cielo en otoño? Se ven más nubes. ¿Ya? Luego vas a pintar utilizando técnica de témpera, que es lo que hiciste, ¿verdad? La evaluación de logros del aprendizaje y las habilidades que debías alcanzar. Primero, observar y describir sensaciones e ideas producidas por la apreciación de estos paisajes. Luego, describir las características expresivas y materialidades por medio de un texto. Escribir. Yo pienso que lo que quiso expresar el artista es que quiso mostrar dos paisajes en distinta estación del año, en distinta actividad humana, etc. Luego, ser capaces de buscar la información, o sea, buscar las fotografías que se te dieron a partir de un link. Luego, desarrollar ideas para trabajar a partir de un dibujo creativo, con un propósito expresivo personal, evocando un paisaje en este caso, y usando como referente algunas de las obras observadas y estudiadas. Y finalmente, ser capaz de aplicar técnicas de témpera. En cuanto a la evaluación de tu avance, que tenía que ver con la observación de las imágenes, fuiste capaz de describir ideas, sentimientos y emociones que te producían estas pinturas, realizar una comparación entre el paisaje rural y el de campo, y fuiste capaz de fundamentar, decir el por qué estableciste este tipo de comparación, por qué diste esta respuesta, y fuiste capaz de responder a partir de tus imaginarios. Los indicadores logrados: responde preguntas exponiendo de manera clara la o lo solicitado, manteniendo coherencia y cohesión según lo planteado. Medianamente logrado: responde preguntas exponiendo de manera difusa la o lo solicitado, afectando la coherencia y cohesión según lo planteado. Por lograr: responde preguntas, pero no logra tener coherencia y cohesión en su redacción, apuntando de manera incorrecta ante lo solicitado. Finalmente, recordar el correo artemusicaetecnologia@gmail.com. Si tienes dudas, dirigite a este correo escribiendo en el asunto nombre, apellido y curso, para así poder ayudarte. Observa, piensa a tu alrededor, trabaja y sonríe. Esperamos encontrarnos nuevamente
con la siguiente guía.